Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. A partir del año 2010, comenzamos un proyecto basado en la tecnología que entonces se tenía a la mano. Aunque con otro nombre, el concepto de esta serie ya estaba ahí. En México, además, tenemos a las sufragistas que están, sobre todo, estamos pensando en el contexto de don Porfirio Díaz y sus casi 30 años de gobierno, y son mujeres que están pidiendo pues la no reelección. O sea, están en un tema de sufragio, están en un tema de votos. Pero evidentemente en México poco se menciona el derecho al voto. Hay algunas revistas mexicanas que ya en el siglo XIX están señalando la necesidad de este derecho. Me comentabas, Juan, hace unos momentos que si habría otros derechos que se pedían. Claro, también se estaba pidiendo derechos sociales, se estaban también pidiendo derechos, de poderse representar ante un jurado con una personalidad jurídica. Hay muchos derechos que se están solicitando, pero sí creo que un foco a fines del 19, principios del 20, está en tema sobre el tema del derecho al voto, que se ve también como un escalón que luego permite ganar otras cosas, ¿no? Otros derechos. El hecho es que ya para principios del 20 hay una atmósfera muy importante, digamos, en relación a la obtención de este derecho, y de hecho luchas, pues las inglesas sobre todo, ellas sí son como, no sé si porque las fuerzan, habría que ver un poco más de cerca cómo ocurrió este proceso, pero sabemos que ellas para obtener el derecho al sufragio, se encadenan, huelgas de hambre, hay mucha represión, en realidad no es una concesión de cortesía y de trato a las damas, ¿no? En Inglaterra la verdad el asunto es muy fuerte. Hay el contexto que se viene después de la Primera Guerra Mundial. Las inglesas pues están en la guerra, ¿no? Como enfermeras, están ahí al frente, y pronto en 20 se dice, es el colmo, estuvieron en la guerra, podrán estar en las urnas, y se les concede, digamos, el reconocimiento a este derecho. Alrededor de los 20 hay una oleada de varios países que empiezan a obtener este derecho al sufragio. En México en concreto tenemos la Revolución Mexicana, 17 si se quiere, y ubicándonos en esta primera etapa, lo que tenemos es pues estas sufragistas que sobre todo pues van a estar entre los clubes antireeleccionistas frente a Porfirio Díaz, y con esta demanda ya de obtención del derecho al sufragio que venía señalándose en revistas de mujeres desde el siglo XIX. Pero muy concretamente me gustaría narrar cómo Hermila Galindo, que hace un momento fuera de micrófono platicábamos sobre ella, secretaria de Carranza, hace llegar esta propuesta a los constituyentes cuando se está construyendo la Carta Magna para que se incorpore el derecho al sufragio femenino. Me gustaría así citar a Enriqueta Tuñón Pablos, que es una compañera de la Dirección de Estudios Históricos, que hace un libro que es muy lindo y que ojalá lo pudieran comprar. Se llama Por fin podemos votar y ser votadas. Lo editó el INA, si mal no recuerdo, en 2007, y nos narra un poco este episodio de cómo Hermila Galindo propone que se incorpore el derecho al sufragio femenino. Y la discusión no llega a ser ni siquiera central, pues se deja así como en los asuntos generales, pero revisando los documentos lo que se ve es que pues hay un debate ahí afuera de la Cámara, pues de si se incorpora o no. La idea es que en efecto el derecho a votar es un derecho que empieza como muy restringido a la población. Primero, los que pueden votar son los que saben leer y escribir, y los que tienen propiedades, los que tienen derecho o pueden vivir de sus rentas, ¿no? Esos son los primeros que pueden votar, digamos. Se va extendiendo y se habla de un sufragio universal,
Curiosamente, en México se habla de un sufragio universal que se obtiene en 1917, pero es un sufragio universal que no incorpora la mitad del universo, ¿no? Que son Curiosamente las mujeres. El hecho es que sí se dice en esos debates entre los constituyentes, se dice pues con la pena lo mejor que habría que por lo que habría que luchar es porque quienes voten sean quienes estén informados y por lo tanto sepan leer y escribir. Pero hay una realidad social. La Revolución Mexicana se hizo con la gente de abajo, con la bola, que no son los que saben leer y escribir. ¿Cómo una vez que triunfa esa revolución vamos a salirles con que, pues, con la pena no pueden votar? Aunque un lema importante de la revolución era sufragio efectivo, no reelección, o sea, un tema electoral. Entonces acuerdan que aunque lo deseable sería que solo votaran quienes saben leer y escribir, para entonces en el país no sabían leer y escribir a lo mejor el 80% de la población, pues tienen que conceder el sufragio universal a todos los hombres, varones, sepan leer y escribir o no, tengan propiedades o no, puedan vivir o no de sus rentas. Ahí es donde se incorpora esta propuesta de Hermila Galindo. Y las mujeres, bueno, sabemos que la Revolución Mexicana pues sí le da su lugar a la Adelita en un lugar, digamos, mitológico, pero sabemos que tuvieron un papel importante. Ahí están, creo, las imágenes de la Revolución. Sobre todo pues, iconográfico. Frescas, iconográficas, pero a la hora de la hora dicen, bueno, no, es que primero las mujeres no lo están demandando de una manera masiva. ¿Dónde están las mujeres que están pidiéndolo? Ese es el primer punto. Y otro más es, no las vamos a sacar del paraíso en el que viven, que es el paraíso doméstico, para traerlas al pantano de la política. Entonces, mejor, ¿no? Y entonces, pues, para protegerlas de los pantanos de la política, a las mujeres no se les da el derecho o el reconocimiento de este derecho al sufragio en 1917. Me gusta señalar este contraste con Inglaterra, ¿no? Donde, bueno, ahí dijeron, ellas fueron a la guerra, pues tendrán que ir a las urnas. Aquí más bien nos salvaron de las urnas. Pues es muy interesante toda esta historia, porque estamos apenas en 1916-17 y se tarda mucho México en reconocer este derecho. Sin embargo, hay mucha actividad política de mujeres, quizás eran unas cuantas, pero yo creo que sí hay presencia, hay nombres muy interesantes. Incluso la propia Hermila Galindo fue candidata a diputada, ¿es correcto? Así es. ¿Y qué pasó con su candidatura? Bueno, yo exactamente con la candidatura de Hermila Galindo en este momento creo que no podría hacer como todo el reconocimiento o el recorrido puntual, pero ella con otras mujeres hicieron lo que después Monsiváis va a llamarle el no pedir permiso. O sea, las mujeres no esperaron a tener un reconocimiento legal para poderse postular en candidaturas y de hecho incluso para votar, pues lo hicieron por la vía de los hechos, como muchas de las demandas de las mujeres se han ido ganando un poco así, o sea, no esperando a que legalmente sea correcto y nos den permiso, sino adelantándose y tomando ese derecho. Entonces, en el caso de Hermila Galindo, como de otras mujeres en este tiempo, se postulan en Chiapas, por ejemplo, en Chiapas, Yucatán, son los estados donde tenemos los antecedentes de mujeres, San Luis Potosí también, donde ellas están yendo a las urnas, están postulando y bueno, hay reconocimientos, no los hay todo un jaloneo. Ahí yo creo que es muy interesante reconocer que en 16-17 se dan estos dos congresos importantes en Yucatán, promovidos en parte por el gobernador de Yucatán en el momento, y que empiezan a plantearse entonces ya pues un movimiento social, una organización social de mujeres, que van a estar poniendo sobre la mesa, sí, el tema del sufragio, pero también otros temas. Algunos de los que más asustan en la época son los temas que tienen que ver con la educación sexual, por ejemplo. La idea: llevar hasta ti las voces de especialistas de distintas disciplinas que son parte del quehacer del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Te pongo un ejemplo. Hace años estaba yo todavía en la Universidad de Yucatán y el INA Yucatán nos pidió que los ayudáramos en un cenote que iban a hacer un parador turístico ahí. Un cenote muy interesante, Saitza, que por cierto tiene una serie de petrograbados en las paredes, los reportamos. Y había
mucho material arqueológico. Ellos lo sospechaban porque estaba muy cerca de un sitio, y efectivamente había muchos individuos, restos humanos, y encontramos ahí la vasija más antigua del norte de Yucatán, una chocolatera preciosa que está ahora en el museo. Esa vasija la extrajimos y está en muy buen estado de preservación. Y está completa. Está completa, muy bonita, pero desgraciadamente todo mi equipo de trabajo y el servidor, que eran en esa época mis alumnos del taller de arqueología subacuática de la UADY, pues sufrimos una infección en la piel que nos duró casi un año. Te platico que fue un horror entrar ahí, a pesar del éxito del hallazgo de material arqueológico, porque lo primero que empezamos a ver eran basura por todos lados. La gente entraba ahí, yo creo que a tirar su basura. De pronto a lo lejos vimos un objeto verde muy grande. Nos acercamos y era uno de estos tambos de gasolina de 200 litros. Y decía muy claramente, basura. Era el basurero. Alguien se le ocurrió tirarlo con todo y basura adentro. Entonces, dos chicas que trabajaban conmigo en esa época, de plano se salieron. Y nosotros, conforme íbamos avanzando en la cueva, pues nuestras burbujas empezaban a remover basura que estaba por ahí escondida. Salimos en medio, de verdad dantesco, en medio de un mar de basura. Pañales, no, fue muy difícil, o sea, no todo es tan glamoroso en esta ya chamba. vemos que no, porque ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes, una vez que ya tienen el hallazgo, que ya está, digamos, la vasija y algunas otras piezas, extraerlas y sacarlas Sí, claro, por ejemplo, en ese caso, ya mi recomendación fue lo que hicimos, es que esta vasija primero debería salir de noche, porque estaba en una zona muy oscura de la cueva, que tendríamos que hacer algunas pequeñas pruebitas ya a menor profundidad acerca de la consistencia del material. Afortunadamente estaba bastante bien preservado, porque puede suceder que tú toques algo o que lo saques del agua y se deshaga. Eso puede pasar. Pero este era un material muy fino, preclásico, pero muy bien trabajado. Parece que viene de Belice, esta vasija. Y entonces la pusimos en descompresión 3 días. O sea, dentro del agua, ese es un proceso. Dentro del agua, sí. Uh-huh. Primero estaba a 25 metros, la llevamos a 15 y ahí la dejamos y vimos cómo reaccionaba. Los materiales se deforman también si los sacas súbitamente de una presión. Hemos visto, y por ahí experiencias, he visto informes técnicos de restauradores que dicen un material cerámico se sacó muy rápido y se deformó. Uh-huh. O se rompió. Entonces este era nuestro temor con esta vasija tan importante. Y luego lo llevamos a menor profundidad, esperamos un día más, estaba muy consolidado. Son vueltas al basurero. Agua, sí. Sí. Y finalmente lo extrajimos de noche y se llevó al centro INAH Yucatán. Bueno, pues entonces el trabajo realmente, así como nos lo pintas, vaya, intenso y retador. Muy retador. Sí, muy retador y da resultados maravillosos, pero sí hay un esfuerzo por todos lados, ¿no? Aparte de que tú como arqueólogo subacuático, Guillermo, también te veo un gran conocimiento de la biología de estos lugares, de la geología, de la hidrología, todas las cosas que involucran tu trabajo, ¿no? Claro, es que es lo que te comentaba, es parte de nuestra chamba entender el contexto, porque si no lo entiendes, pues muy difícilmente entiendes qué pasó, cómo llegaron ahí los materiales, ¿no? Lo que se conoce como la tafonomía, que es el estudio de qué sucede después de que un material ha sido depositado en algún sitio por alguna razón. Bueno, y ¿saben, por ejemplo, por qué estaba ahí esa vasija chocolatera, le dijiste, ¿no? Chocolatera. Sí. Pues yo quiero pensar que fue obviamente una ofrenda. Probablemente no era una vasija, de acuerdo a los otros materiales que observamos, no era una vasija que fue ofrendada en el tiempo en el que fue realizada. Yo creo, mi hipótesis es que pertenecía a alguien. Está muy cerca de Mayapán, que paradójicamente es la última ciudad maya, ¿no? La más tardía. Este material tan temprano, yo creo que lo tenían como un objeto de veneración,
que había sido heredado en generaciones, y por alguna razón se deposita en alguna ceremonia especial, tal vez alguna petición especial de lluvias, no sé. El asunto es que está muy lejos de la entrada, y esto siempre nos ha hecho mucho ruido, lejos de la entrada y dentro de una cueva. Entonces, ¿cómo es que llegó ahí? No lo sé. Cuando menos, si fue depositada desde la superficie, que es lo que podemos entender, fueron a la parte más extrema de la superficie, digamos, de la alberca, ¿no? De la poza de agua, y desde ahí lo depositaron y de alguna manera cayó en esta cueva lejana. Lo que sí había mucho más cerca eran individuos muy probablemente sacrificados. Yo recuerdo que recuperamos 3 cráneos, uno de una mujer de aproximadamente 22 años que estaba asociada a un niño de 2 o 3 años. Entonces, todo esto me hace pensar en una cuestión ritual. El problema del cenote es que estaba muy perturbado precisamente por la basura. Sí, pero estos hallazgos que mencionas no están ahorita, no forman parte más bien de este gran... No forman parte de esto. Del gran acuífero maya. Son experiencias que nos sirven para entender más lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De alguna manera todo está conectado, ¿no? Claro. Bueno, mira, nosotros tenemos ya una parte final aquí, los minutos se agotan para esta primera parte. Afortunadamente vamos a tener dos secciones contigo. Y si te parece, volviendo ya al gran proyecto del acuífero maya, nos hablaste ya de este primer del cráneo, que podría tener hasta 10.000 años de antigüedad. ¿Se sabe si es hombre o mujer o todavía están en Todavía no lo sabemos. Estudio? Lo que sí sabemos es que es una persona joven, porque las suturas craneales no están totalmente cerradas, ¿no? Tú sabes que los puntos de fusión en los huesos se van solidificando conforme la edad avanza. Por ejemplo, en un niño puedes ver que las epífisis de los huesos largos están separadas cuando las encuentras arqueológicamente. Y en este caso las suturas de este individuo están bien abiertas. Muy bien preservado el cráneo y muy abiertas, lo cual nos habla de un individuo joven, probablemente ni siquiera 20 años. Pero no sabemos el género, ¿no? Todavía. Son cuestiones que llevan meses de estudio, ¿verdad? Llevan meses de estudio y en este caso sí queremos extraer este cráneo, pero hay que utilizar métodos muy, muy especiales para no afectarlo, ¿no? Grandes y reconocidas personalidades han desfilado ante estos micrófonos. Sabemos que el diálogo y el intercambio entre voces calificadas es enriquecedor. Los europeos se interesaron por ese problema, algunos con pretensiones científicas, creyendo que en realidad había restos de hombres de Neandertal o algo así perdidos en los Himalayas o alguna cosa extraña así. Que es parte de este interés por descubrir a humanos parecidos a nosotros, pero otros distintos, peligrosos, pero atractivos. Entonces eso es más bien una fabricación occidental. Yo creo que en otras culturas el tema de la identidad funciona de otra manera. Yo no me he dedicado especialmente a investigar el tema. Se podría tal vez indagar en la historia prehispánica mexicana, ver qué elementos de otredad hay, aunque los otros más espectaculares que llegaron a Mesoamérica pues fueron los españoles. Pues sí. Sí, y la curiosidad fue inmediata, ¿no? Tuvieron que dibujar a uno que se pareciera a Cortés. Pero no, yo creo que es un mito propiamente europeo, occidental, y que ha irradiado después en culturas ya occidentalizadas, incluyendo la japonesa, ¿no? En el cine, etcétera, luego en Estados Unidos y algo en América Latina. Pero su historia es una historia europea, ¿no? Y eso es lo que me interesó en esta investigación que cristalizó en este libro, de pasar pues por las diferentes etapas de la historia europea hasta llegar a los tiempos modernos. Y ahora que mencionaba usted de los chinos,
pensé en Chardin, en Teilhard de Chardin y las investigaciones del hombre de Pekín, y después la falsificación del hombre de Piltdown, donde se supone que también estuvo por ahí metido el pobre Chardin, aunque debió haber sido muy joven. Sí, metió una pata ahí. Sí, pero finalmente el hombre de Piltdown se liga perfectamente al occidental hombre salvaje, y la idea de traducir al hombre de Pekín también. Claro que sí, y la obsesión que hay ahora, pero que desde luego es un interés científico genuino por los neandertales, esos otros humanos que se extinguieron, fueron aniquilados. No sé por qué se extinguieron, a lo mejor se mestizaron, bueno, pero en todo caso decía que los pelirrojos tienen genes neandertales. No sé quién dijo eso. Sí, no creo que nada de eso, pero en todo caso sí es interesante ver que la enorme curiosidad que despiertan los neandertales corresponde a este interés por la otredad salvaje que tiene una larga historia. Por cierto, que cuando analizo el tema del mito del salvaje en las películas, en el cine, pues ahí hay una enorme cantidad de ejemplos de películas que tratan de recrear a seres salvajes de la prehistoria, neandertales o neandertaloides, en fin, imaginan toda clase de cosas. Ahí sí ha aprendido completamente esta. Otra variante es completamente diferente, es el mito de Tarzán, ¿no? Ese es el buen salvaje de origen civilizado, europeo, inglés, de la nobleza inglesa incluso, que se convierte en una especie de salvador de los otros salvajes, los que después fueron considerados salvajes, ¿no? Los indígenas africanos. Y también le dedica usted un buen porcentaje a Gulliver, que podría ser, digamos, un antecedente, quizá no tan directo, pero su genealogía me parece que tiene que ver con Tarzán, con Edgar Rice Burroughs. Esta idea de los salvajes frente a Gulliver, le dedica a usted un buen porcentaje de su, cómo no. Tanto de su análisis como de las imágenes, que son inquietantes, porque están ya muy cerca de nosotros y no se parecen en nada. O sea, lo que ve uno en ese espejo no se parece en nada a lo que estaba viendo uno, por ejemplo, en el desierto de Tebas y los monjes y San Onofre. Ha habido efectivamente una evolución, pero esta es una evolución un poco inquietante. Es el mismo mito, pero en una manifestación completamente diferente, porque Swift los imagina a los salvajes, a los yahoos, con características totalmente humanas, y ahí los civilizados son los caballos. Entonces hay una inversión pues muy interesante, muy reveladora. En otro libro de usted sobre las utopías, me llega a la memoria, claro que lo leí hace 1000 años, pero tengo idea que usted hablaba de Swift, esta dicotomía de los yahoos y los caballos, con una crítica social. Básicamente tenía un tono irónico, que en Tarzán no. O sea, también los tonos cuentan en este caso. Completamente. Swift era un ironista muy agudo, y el inventor de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, pues tiene cierta calidad literaria, no demasiada, pero no tiene ninguna intención irónica, y desde luego no es crítica tampoco. Es el salvaje colonialista y imperialista, ¿no? Se refleja la cultura imperialista inglesa, ¿no? Y eso es una muy peculiar adaptación. Ahí es donde me parece que se revela este fenómeno en que el antiguo mito es utilizado
pero en un contexto completamente distinto, con una intención política, ideológica completamente diferente. No hay la funcionalidad política del mito en cada época varía muchísimo. Eso es un fenómeno bien interesante. Y eso se sigue viendo hoy en día, ¿no? Se ve en el caso de otro de los grandes salvajes. Ese es el que inspiró el título de la segunda parte de mi investigación, Salvaje Artificial, que es el monstruo creado por el Dr. Frankenstein, ¿no? Que es un salvaje artificial, pero es un buen salvaje. Es toda la concepción rusoniana, el buen salvaje que al entrar en contacto con la sociedad se vuelve malvado, en un mal mundo, peligroso, ¿no? Pero es esencialmente bueno, aunque es artificial. Ahí está la novedad de la escritora, ¿no? que crea el Frankenstein, que lo coloca en el centro de los grandes descubrimientos de la ciencia de su época. Sí. Y déjame regresar tantito un poco a Tarzán, y es solamente para picarle un poco la cresta. Una de las últimas películas de Tarzán, quizá la última, el villano, porque ahora sí hay un villano, es un ultra civilizado. Entonces lo que hace el director, no sé si usted recordará, es mezclar un poco a Edgar Rice Burroughs, quitándole la parte colonialista para clavarla en una interpretación que él hace de Conrad, del Corazón de las Tinieblas. Entonces, en realidad uno no está viendo una película de Tarzán, sino está viendo el Corazón de las Tinieblas. Corazón de las Tinieblas, sí, sin duda hay eso. Yo creo que es la última, me parece. Y algunas de las anteriores también tienen ese elemento. Ahí hay que decir que esa idea del Tarzán original, que prácticamente no podía hablar, ¿no? No, hablaba con los simios. Conocía el lenguaje de los simios, pero de los humanos no. Ese no está en Edgar Rice Burroughs, es una creación del cine. Y Burroughs estaba contra ella, estaba furioso, incluso llegó a financiar películas de Tarzán paralelas para oponerse a ello, porque él no consideraba que Tarzán no podía ser una persona que no pudiese hablar un inglés correcto. Sí, claro, Lord Greystock. Perfecto. O sea que esa parte sí es la influencia del mito del salvaje en el cine, saltándose incluso al propio autor Rice Burroughs de la trama de Tarzán. Stephen Jay Gould estaría feliz porque diría, bueno, la evolución puede saltarse hasta Dios. Claro. Así que y de hecho, bueno, los salvajes, también hay salvajes hiper sofisticados. Uno de ellos yo lo menciono en la época griega, que es Quirón. ¿No? El centauro sabio, que es médico, el padre de la medicina. ¿No? De ahí viene la palabra cirugía, ¿no? Lo quirúrgico. Era extraordinariamente civilizado, pero al mismo tiempo sí era mitad humano, mitad bestia. Entonces es una extraordinaria plasticidad el mito, de tal manera que pues es un poco difícil no caer en la tentación de que hay una estructura inmanente ahí, ¿no? Caer en la tentación del estructuralismo. Pero yo me inclino siempre más en una explicación histórica, evolucionista. No te pierdas nuestras entrevistas. Dejaremos en la descripción las ligas de nuestro blog y de las entrevistas completas que acabamos de presentarte en este recuento que hicimos para darte una buena idea de que en esta serie, la evocación y los recuerdos se unen a la ciencia y a la investigación. Somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Todos los jueves en punto de las 11:30 horas publicamos una nueva entrevista en este canal. No te las pierdas.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.